Luego vamos a hablar de los abscesos cerebrales. Ahora vamos a hablar de la encefalitis. Entonces, la encefalitis es un compromiso del parénquima cerebral, ¿no? Bueno, por definición, la invasión viral del sistema nervioso central puede producir varios síndromes clínicos. Síndromes clínicos, como encefalitis, meningitis, mielitis y neuritis. Y estos tres últimos ya lo hemos mencionado. La encefalitis se define como un proceso inflamatorio del parénquima cerebral, asociado a signos clínicos o de laboratorio de disfunción neurológica, ¿ya? Entonces, inflamación del parénquima cerebral. Y debemos encontrar, ¿no?, signos clínicos o manifestaciones neurológicas, ¿ya? Y asimismo, revisar los exámenes de laboratorio desde lo que es el líquido cefalorraquídeo, ver neuroimágenes, hacer estudio de biopsia del tejido cerebral. Entonces, sobre todo el estudio del líquido cefalorraquídeo nos va a orientar al diagnóstico. Porque aquí hay varias causas de encefalitis de acuerdo al agente etiológico, ¿ya? Ahora, de todos los componentes de los agentes etiológicos, microorganismos que están causando encefalitis, tenemos en mayor cantidad de afección, ¿no?, que viene a ser de origen vírico, ¿ya? Entonces las infecciones, ¿no?, víricas causan encefalitis en mayor proporción, ¿ya? Entonces las formas no infecciosas de encefalitis pueden deberse a procesos inflamatorios asociados con enfermedades, ¿ya? Asociados con enfermedades autoinmunitarias, paraneoplásicas, las colagenopatías, ¿no? Y estas que son de índole vascular, ¿no? Colagenosis vasculares. Bueno, ¿cómo hacemos el enfoque del problema? El problema es que las encefalitis producen morbilidad y mortalidad importantes en todo el mundo, ¿ya? Entonces, las etiologías específicas se identifican en menor del 50% de los casos, ¿no? En parte debido a la falta de consenso sobre la definición de caso y de enfoques diagnósticos estandarizados, ¿no? Y este es un artículo que salió en Venkatesan et al., ¿ya? Entonces, hasta acá podemos decir que de todo lo que es encefalitis, ¿no? Entonces, no hay estudios que identifiquen los casos, ¿ya? No hay, digamos, etiología propia. De acuerdo al texto de Mandel, vamos a hacer un enfoque clínico general, ¿ya? Y luego vamos a hablar, por lo menos, de un ejemplo de encefalitis de origen viral, porque en nuestro texto hay varios agentes que causan la encefalitis, ¿no? Entonces, al evaluar a un paciente con una posibilidad de encefalitis, se debe distinguir primero procesos infecciosos, ¿no? Diferenciar procesos infecciosos. Procesos infecciosos, ya sea, puede tener, ¿por qué produce la fiebre? Porque en la encefalitis como síntoma tenemos la fiebre. Entonces hay que descartar procesos de origen bacteriano, ¿ya? Un hemograma
ver si hay leucocitosis, ya, tener un examen completo de orina, si es mujer, descartar que sea una infección urinaria, ya, también ver por qué hacen fiebre los procesos gastrointestinales, ¿no? Ver por qué hace fiebre, ¿no? Pacientes con cuadros neoplásicos, ¿no? Entonces, todo esto le vamos a ir a sacar de lado, ¿no? Que sea un proceso infeccioso. Luego la encefalopatía. Entonces, para ver la encefalopatía, hemos hecho un enfoque dentro del tema, de la revisión del tema. Entonces, vamos ahora a ver cómo se diferencia la encefalopatía de una encefalitis, ¿ya? Entonces, en la siguiente parte lo vamos a estudiar, ¿no? Entonces, los procesos infecciosos mediados por mecanismos inmunitarios. Hay un ejemplo, ¿no? Acá de la encefalomielitis diseminada aguda, en siglas EMDA, ¿no? Encefalomielitis diseminada aguda. Entonces tenemos que no diferenciar que no sea este cuadro, ¿no? Vamos a ver el enfoque clínico general de lo que es la encefalopatía. Entonces, muchos pacientes que tienen una alteración de la conciencia, entonces vamos a relacionarlo con una encefalopatía. Entonces, este término hace referencia a una disfunción cerebral difusa, sin inflamación asociada. Entonces, hay una disfunción cerebral difusa, ¿ya? Hay múltiples causas de encefalopatía. Entonces, vamos a mencionar algunos ejemplos, ¿ya? El alcohol, las drogas legales o ilegales son frecuentes, ¿no? ¿Por qué? Porque son de causa tóxica, ¿no? Hay una intoxicación de la célula nerviosa, ¿no? Y por lo tanto van a llegar a ser una encefalopatía alcohólica, ¿ya? Una encefalopatía hepática, porque también el alcohol va a dañar el hígado en el tiempo, en los bebedores crónicos, ¿ya? Entonces van a producir una elevación de lo que vienen a ser las bilirrubinas. Entonces, porque va a haber una alteración a nivel de lo que es los sinusoides hepáticos, ¿no? Los canalículos biliares, ¿ya? Y va a haber un paso de la bilis hacia el plasma. Entonces, como circula la sangre al cerebro, y en el cerebro van a anclar estos pigmentos biliares en las células nerviosas, y van a producir un estado de encefalopatía. Entonces, un paciente con cirrosis también hace encefalopatía, la insuficiencia hepática, ya encefalopatía, y vemos este paciente también con una alteración de su sensorio, ¿no? Va a estar con una agitación psicomotriz, ¿no? Entonces, todo esto hace luz a que estos pacientes tengan, no, un momentito, alumnos. Ya, entonces, el hecho es que nosotros debemos de diferenciar también las alteraciones metabólicas. Por ejemplo, la hipoxia, la hipo o hiperglicemia, los trastornos electrolíticos, insuficiencia renal o hepática. Entonces, vamos a ver en esta tabla cuál es la diferencia de encefalitis con encefalopatía. Es una tabla que está extraída del libro de Mandel. Así que ustedes tienen que ver que como componente tienen que ver la fiebre, la cefalea, la disminución del nivel de conciencia, los signos neurológicos focales, las crisis comiciales, tipo de crisis, ¿no? También ver las pruebas del laboratorio,
¿Qué es lo que debemos encontrar en una encefalitis y en una encefalopatía? Por ejemplo, en la encefalitis, leucocitosis frecuente, y en la encefalopatía una leucocitosis infrecuente, ¿no? En el hemograma completo. Un estudio de líquido cefalorraquídeo, pleocitosis en encefalitis frecuente y en la encefalopatía infrecuente. También hacer el estudio de electroencefalograma, ¿ya? Y la resonancia magnética. ¿Ah? Entonces, en la encefalitis se pueden mostrar alteraciones focales y en la encefalopatía no hay alteraciones focales, ¿ya? Muy bien, entonces, dentro del enfoque general, los síntomas principales son fiebre, cefalea, ¿ya? Y vamos a ver leucocitosis periférica, lo que hemos visto acá, leucocitosis, ¿ya? En el hemograma, leucocitosis, ojo, leucocitosis. ¿A qué se dice leucocitosis? Cuando la cantidad de leucocitos en el hemograma está por encima de 10.000, 12.000 leucocitos por milímetro cúbico, ¿ya? Y también vamos a ver la pleocitosis en el líquido cefalorraquídeo. Cuando hemos visto el tema de meningitis bacteriana, hemos visto cuánto de células debe haber, ¿no? Estamos hablando de 1.000 a 10.000 células por milímetro cúbico, ¿ya? Entonces, eso es una bacteriana. Pero si estamos hablando de pleocitosis, es frecuente en la encefalitis y no es frecuente en la encefalopatía, ¿no? Entonces, todos estos hallazgos apoyan al diagnóstico de encefalitis. Encefalitis, ojo, ¿ah? Esto tenemos que ver bien, bien de cerca. Ahora, los estudios muestran que un retraso en el tratamiento aumenta la morbilidad y mortalidad. O sea, tenemos que ser muy rápidos en poder llegar al diagnóstico. Entonces hay que completar los estudios de neuroimagen antes de realizar la punción lumbar, ojo, en los pacientes mayores de 60 años, en los inmunocomprometidos, con antecedentes de patología conocida del sistema nervioso central, con crisis comiciales recientemente, alteraciones de la conciencia, déficits neurológicos focales u otros signos sugerentes de un aumento de la presión intracraneal, ¿ya? Entonces, antes de hacer una punción lumbar, hay que pensar en este grupo de pacientes, ¿ya? Entonces, si se debe instalar un tratamiento empírico con aciclovir en los pacientes con sospecha de encefalitis, es cierto, hasta que lleguen los resultados de los estudios diagnósticos. Debemos de medicarlo ya con este antiviral aciclovir. Entonces, la resonancia magnética es más sensible y ofrece una información diagnóstica más detallada que la tomografía computarizada, es cierto, en los pacientes con sospecha de infección del sistema nervioso central, como encefalitis, por lo que es la técnica de elección siempre que esté disponible. Ojo, siempre que esté disponible. Claro que en nuestro medio no vamos a llegar a una resonancia magnética rápidamente porque no está ni siquiera en un hospital 2.2 ni el hospital 3, no tienen resonadores, pero con la clínica sí hay que ir adelantando y si tienen sospechas de encefalitis, dale el tratamiento con aciclovir. ¿Ya? Bueno, el análisis del líquido cefalorraquídeo es una parte del estudio básico de todos los pacientes que con sospecha de encefalitis o de meningitis, claro. Entonces, ahora el perfil del líquido cefalorraquídeo más frecuente en los pacientes con encefalitis viral es que encontremos pleocitosis linfocitaria. Pleocitosis linfocitaria, ¿no? Con una concentración normal de glucosa y elevación de la concentración de proteínas. Ojo, estos estudiantes, vean, pleocitosis linfocitaria, ¿ya? Y concentración normal de glucosa, ¿ya? Y elevación de la concentración de proteínas, ojo. Entonces, dentro de la epidemiología vemos que, bueno, hay un estudio finlandés en donde está a la cabeza la varicela zoster que ha producido, ¿no?, encefalitis en el 36% de los casos, luego seguida del virus de la encefalitis transmitida por garrapatas y el virus del herpes simple, herpes simple. Entonces nosotros hoy vamos a hacer más hincapié en el tema, en el virus herpes simple que causa encefalitis.
Bueno, acá hay otro estudio, entonces, en el cual sí han hallado que la encefalitis está en mayor cuantía de todos los cuadros que han afectado al encéfalo. Como por la meningitis bacteriana, está por debajo de la meningitis aséptica, la meningitis fungal, la meningitis tuberculosa, la meningitis parasitaria. Entonces, por encima de todos, la encefalitis viral está presente, ¿no? Es un estudio, ¿no? Luego, acá hay criterios de diagnóstico para encefalitis de etiología presumiblemente infecciosa o autoinmune, ¿ya? Entonces, voy a detenerme en este cuadro, ¿ya? Entonces, vamos a hacer un bosquejo con ustedes. ¿Me estáis escuchando, alumnos? ¿Sí? Sí, Sí, doctor. doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Ya. Sí, doctor. Esta diapositiva lo van analizando ustedes, ¿ya? Van a buscar, les voy a dar un tiempo de unos 10 minutos para que vean el tema, entonces con sus textos lo complementan y vamos a hacer el enfoque de la encefalitis vírica causada por herpes virus simple, ¿ya? Entonces, les voy a dejar un cuarto de hora, tal vez menos, ¿no? Entonces, vamos viendo estos criterios de diagnóstico de encefalitis de presumiblemente infecciosa o autoinmune, ¿ya? Doctor, Entonces, una cosa, doctor. Vamos a buscar sí, sí, esto en vuestro libro, doctor, y hay que hacer una claro, comparación, algo así. claro, en el libro, ya lo van a revisar lo que es la encefalitis causada por herpes virus simple y las otras encefalitis. Denle un bosquejo, ¿ya? Entonces, ese bosquejo está en base a esto, ¿no? Acá tenemos este grupo de virus, hay que estudiarlo. El virus herpes simple 1, el virus varicela zoster, el virus del Nilo occidental, el virus de la encefalitis de San Luis, el virus Epstein-Barr, el virus herpes humano 6. Esos, Ya, ese grupo de virus. ¿Ya? de cada uno, doctor. ¿Ya? Sí, de cada uno, ¿ya? Y hay que comparar, digamos, cuál es la diferencia en el líquido cefalorraquídeo. O sea, si hay un estudio de líquido cefalorraquídeo que diferencian estos cuadros, o también en las imágenes de resonancia magnética o tomografía, o electroencefalografía, ¿ya? Entonces, y el aspecto clínico también de cada uno, el aspecto clínico de cada uno, ¿ya? Quienes tienen fiebre, más fiebre, menos fiebre, cefaleas, o los componentes neurológicos. ¿Entendible? Sí, doctor. ¿Ya? Y luego vamos a regresar a nuestros criterios. Con esto lo vamos a tamizar, ¿ya? Ya, excelente, doctor. Ya, revisemos este grupo de virus, ¿ya? Entonces tenemos en el tiempo, está corriendo unos 15 minutos.